Para partir, les voy a compartir un video que creo que nos hace un encuadre teórico perfecto, ¿ya?, sobre las funciones ejecutivas. Díganme si se escucha, por favor. Sí, se escucha. La ciencia nos dice que los cerebros, mentes, no nacen, se construyen. En el centro de esta arquitectura dinámica se encuentra un conjunto de habilidades denominado función ejecutiva y autorregulación. La autorregulación y la función ejecutiva en los niños son ingredientes clave para su rendimiento durante toda la vida. No se trata únicamente de aprender el lenguaje o de aprender los números o de aprender los colores. Debemos ser capaces de trabajar de forma efectiva con los demás, de enfrentar distracciones, de manejar demandas múltiples. Estas son realmente habilidades que contribuyen a la productividad de la fuerza laboral. Pienso que los educadores buscan justamente eso. Y cuando describimos lo que entendemos por función ejecutiva, dicen, sí, eso es. Ese es exactamente el problema. Estos niños pueden decirme estas reglas, pero no son realmente capaces de usarlas. ¿Qué es la función ejecutiva? Tal vez la mejor manera de pensar en ella es imaginarla como un sistema de control de tráfico aéreo en el cerebro. Al igual que un sistema de control de tráfico aéreo, debe manejar muchos aviones que se mueven en muchas pistas con una perfecta sincronización. El niño debe manejar una gran cantidad de información y evitar distraerse. Involucra entonces la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad mental. Supongamos una situación en la que un niño tiene que esperar su turno para realizar una actividad. En primer lugar, el niño debe tener control inhibitorio. Debe poder abandonar lo que está haciendo para permitir que otro niño tome su turno. Pero cuando le toca nuevamente su turno, también tiene que recordar qué es lo que se supone que debe hacer. Y entonces se requiere de la memoria de trabajo. Si los niños a los que les toca el siguiente turno no hacen algo impredecible, el niño de nuestro ejemplo debe ser capaz de ajustar lo que hará enseguida. Eso requiere flexibilidad mental. Los niños que experimentan dificultad con estas habilidades a menudo parecen simplemente no estar prestando atención o que deliberadamente no quieren controlarse. Si el niño no tiene autorregulación, se porta mal y el maestro lo pone en el rincón de pensar, entonces el niño se pierde parte del aprendizaje que ocurre en el aula. Esto hace que se sienta más perturbado porque se queda atrás, vuelve a portarse mal y se produce una espiral contraproducente. ¿Cómo se desarrolla la función ejecutiva? En los niños pequeños e incluso en los bebés, se comienzan a ver las raíces de las habilidades de la función ejecutiva. Lo que sucede en nuestro cerebro es increíblemente complejo. La corteza prefrontal, o el tercio delantero del cerebro, es importante para la función ejecutiva, pero es algo más que la corteza prefrontal. Esta región no actúa sola, está involucrada en el control del comportamiento a través de sus interacciones con todas las demás partes del cerebro. El cerebro va de una situación donde numerosas neuronas se comunican muy estrechamente unas con otras e ignoran al resto del cerebro, hasta estas redes extendidas que conectan las diferentes áreas. La función ejecutiva cambia a lo largo de la vida. Mejora radicalmente en los primeros años. Continúa haciéndolo durante la adolescencia. Y no es hasta la edad adulta temprana que se tienen las redes de tipo adulto, que son muy fuertemente activadas y que conectan las diferentes regiones cerebrales entre sí. Creemos, asimismo, que es posible entrenar a las funciones ejecutivas. Es tal como ir al gimnasio, de modo que mientras más se practiquen estas áreas, la capacidad se vuelve más fuerte porque se aspira a fortalecer esas conexiones neurales.
De forma lenta pero segura, se nota que el niño ingresa al mundo con estas habilidades que le permiten llevarse bien con los demás, cambiar las reglas, ser flexible, lograr nuevas cosas y hacerlo sin miedo. Si no adquirimos estas habilidades durante la infancia y la adolescencia, que es cuando se activan, estaremos realmente mal preparados cuando seamos adultos para mantener un trabajo, un matrimonio y para criar a nuestros hijos, para convivir con los demás, básicamente para ser parte de la sociedad. Bien. Y de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, voy a poner plenario ahora, ¿cuáles son las mayores preocupaciones relacionadas con el aprendizaje de sus estudiantes? En relación a lo que acabamos de ver, ¿cuáles serían las mayores preocupaciones relacionadas con el aprendizaje de sus estudiantes? Bueno, cuando usted entra a la sala de clase, ya sea porque es profesora o porque le toca interactuar con los estudiantes, y no solo en la sala de clase, en cualquier ámbito educativo dentro del colegio, nosotros entramos y visualizamos inmediatamente el clima, el qué pasa, pero es más allá de si están ruidosos o no ruidosos. Empezamos a ver si están, cómo es la organización de la sala, si están las mesas puestas como corresponde, cómo percibo el estado de ánimo, si están poniendo atención, si me escuchan, si trabajan colaborativamente, cómo está el ambiente, se nota que están muy conversadores, veo por acá que hay uno que está como medio llorando, hay otro que está indiferente, dado vuelta para la muralla tratando de contestar un celular, ¿cierto? Los veo y cuando comienzo mi clase los veo motivados, hacen contacto visual conmigo, siento que comprenden y además me estoy preguntando, ¿cómo estarán pensando en este momento, ¿cierto? ¿Cómo está ocurriendo este proceso de enganche, ¿cierto? De aquello que yo hoy traigo y lo que ellos ya tienen. Entonces ocurre una cantidad tan grande de situaciones, ¿cierto?, dentro de la sala de clase, y ustedes son muy buenos para ver la temperatura del aula. Incluso muchas veces nos damos cuenta que ni siquiera es posible hacer lo que teníamos pensado porque el estado de ánimo no se da o porque hay algún tipo de anomalía con la que nosotros no esperábamos, ¿cierto? Entonces, incluso somos tan perceptivos. Los profesores tienen esa capacidad de tener como ojos acá en la cabeza, la parte de atrás, los oídos parecen radares, y cuando estamos repartiendo las hojas, hasta nos estamos dando cuenta lo que está pasando acá. Hay algunos que escuchaste que no entienden nada, hay otro que dice de nuevo otra vez, una guía más, pero que lata, y empezamos a percibir, ¿cierto?, el ambiente de la clase. Por lo tanto, el gran desafío que tenemos para que la cosa ocurra dentro de esta magia que esperamos que se da en la sala de clase es enfrentar el desafío del cómo aprenden los estudiantes, ¿ya? Eso es súper importante entender. Hay un cambio en torno al tema de la inteligencia. Cuando desde hace mucho tiempo, ¿cierto?, nosotros hemos escuchado hablar sobre la inteligencia asociada a esos test, ¿cierto?, que miden la capacidad, test que ya incluso yo diría que están un poquito ya pasados de moda, han salido muchas otras cosas asociadas a la inteligencia, y cuando hablábamos de la capacidad, estábamos hablando de el término de capacidad de manera muy coloquial, habla de todo lo que pueda entrar en la mente de un niño, ¿ya? Y desde ese punto de vista, la mente del estudiante se transformaba como una especie de buzón, ¿ya? En un buzón donde había un currículum y tratábamos de poner todo lo que podía entrar en ese buzón en cuanto a contenido. Mientras más podíamos, mientras más grande era la caja, mejor, porque más contenido entraba, ¿cierto? Entonces estábamos muy centrados en el tema de la capacidad que tiene el niño para.
Y esa capacidad casi siempre se vinculaba con el currículum desde las distintas disciplinas que podían entrar en ese cajón, ¿ya? Pero hoy en día nos damos cuenta que más que esta capacidad para vincular una cantidad enorme de contenido, lo que nos interesa ahora es replantearnos en cómo ocurre ese aprendizaje, qué necesita ese estudiante para yo propiciar un proceso que le dé las posibilidades de poder vincularse con el aprender. Denme un segundito, por favor. Que se escucha un taladro, entonces por eso, discúlpenme. Entonces, en el tiempo hemos ido cambiando la idea de más que entender el cómo funciona la mente, esta departamentalización, ¿cierto?, de la mente, en donde hay un espacio, un área encargada del lenguaje, otra encargada de la parte motora, otra encargada de las emociones, etcétera. Más que esta división espacial que tiene, ¿cierto?, el cerebro, nos interesa entender cómo se van dando estas funciones, cómo van interactuando y en alguna medida qué hago yo para propiciar que esto ocurra. Y de ahí entonces que pasamos desde el diseño del currículum al diseño del aprendizaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿qué tienen que aprender los estudiantes? Y ahí se nos da, ¿cierto?, este tema de lo que hay que meter en la caja. El trabajo cotidiano en el aula, el currículum, historia, lenguaje, ciencia, matemática, las famosas evaluaciones y todos los contenidos y todas las asignaturas vinculadas al currículum, ¿cierto? Y eso es lo que habitualmente nosotros vivimos, vemos, experimentamos, planificamos, trabajamos todos los días, creamos estrategias para esto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a enseñar un contenido de historia? ¿De qué manera vamos a vincular algún contenido de lenguaje, etcétera? Y esto es el día a día de nosotros. Pero no hemos detenido a ver lo que está bajo la punta del iceberg. Ahí están los procesos que debemos promover durante el aprendizaje y que nos van a permitir activar no solo la mente, sino que también la conducta, porque las funciones ejecutivas permiten la autorregulación del comportamiento, ayuda a todo lo que tiene que ver con las interrelaciones, tiene que ver con todo lo que es el autoconocimiento, la autorregulación y todo lo que vimos en las sesiones pasadas en torno a las habilidades sociales y emocionales. Entonces, el aprender a pensar, el aprender a aprender, las competencias instrumentales, las habilidades espirituales, las habilidades socioemocionales, todas ellas son una evidente necesidad diaria. Están dentro del currículum y forman parte de nuestra responsabilidad. Por lo tanto, cuando yo planifico historia, ciencia, lenguaje o lo que fuere, yo tengo que también preguntarme y cuestionarme, ¿lo que yo estoy haciendo en esta planificación promueve el que ellos aprendan a pensar, a que aprendan a aprender? ¿Les doy los espacios y los tiempos para que ellos puedan entender cómo están aprendiendo? Ver de qué manera se les hace más fácil o más difícil. De qué manera, ¿cierto?, ellos se pueden ir como autodirigiendo en su propio aprendizaje. Cuando hablamos de las funciones ejecutivas, podemos dar muchas clasificaciones, muchas. Las clasificaciones dependen de cada autor. Nosotros vimos al inicio que hay tres como básicas, fundamentales, que siempre tienen que estar dentro de lo que es el proceso de aprender, ¿cierto? La memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad. Aquí hay una serie de funciones ejecutivas al lado derecho y luego ustedes pueden ver cómo se manifiesta la disfunción, o sea, qué pasa cuando no está funcionando esa función ejecutiva. Entonces, por ejemplo, cuando no está funcionando bien la función ejecutiva del control inhibitorio, podemos ver en la sala de clase, y aquí ustedes pueden ir sacando fotos de estudiantes, incluso de familiares, ¿cierto? Son estudiantes muy impulsivos,
que incluso antes de que usted termine de dar la instrucción, ellos ya están trabajando, incluso eso les lleva muchas veces a tener que recomenzar porque cometen errores, son muy inquietos, no pueden estar sentados en su silla, no los podemos mantener formados en una fila cuando los sacamos del aula, ¿cierto? De repente no los encontramos porque ha decidido ir al baño, porque quería hacerlo, no preguntó y llegó y fue, ¿cierto? Está constantemente interrumpiendo, preguntando y tiene un comportamiento que les lleva a ser un poquito criticón, como dice ahí, reta bastante a sus compañeros en clase con tal de conseguir el objetivo, porque van como los caballos. Y justamente el problema es cuando no tienen el control inhibitorio, no aceptan otra cosa más la que tienen ahí. Y necesitan siempre, obviamente, bajo esta condición de estar con una constante supervisión. Cuando el problema se da en niños que son con poca flexibilidad cognitiva, a ellos les cuesta mucho cambiar de tarea, les cuesta mucho incluso que los cambien de sitio dentro de la sala de clase, hay que justificarle el porqué muchas veces y reclaman igual, o que usted le cambie una actividad por otra sin ni siquiera haber mediado, tienen dificultades para tolerar cualquier tipo de cambios que no haya sido como programado con antelación. Ya, para ello, como dice ahí, es blanco o es negro, no hay términos medios, no logran ajustarse a cambios muy bruscos. Cuando el control emocional no está funcionando bien, obviamente que son niños que tienen como estos altos y bajos emocionales, cambios de humor, de repente están muy eufóricos y de repente pueden estar con mucha pena, son estudiantes que incluso no son muy capaces de poder establecer con certeza la emoción que están sintiendo, ¿ya? Son muy reactivos. Y generalmente son niños que tienden a reaccionar de primera manera de forma muy poco adecuada y sobre todo ante los cambios. Cuando son niños cuya función ejecutiva que les permite iniciar una actividad no está funcionando bien, son muy dependientes del profesor. Es decir, hay alguien, por ahí Ingrid decía, ¿cierto?, que hay que estar constantemente diciéndole el qué tiene que hacer, el que se siente, se sentó, no trajo los útiles, que se los traiga, que comience a hacer la tarea, ¿cierto? Incluso muchas veces empiezan la tarea, pero no tienen claro los pasos. Entonces pasa que usted la llama por teléfono a su hijo y le dice, acuérdate de hacer la tarea. A lo mejor él se sienta a hacer la tarea, pero se queda mirando y no tiene idea cómo hacer el primer paso, ni el segundo, ni el tercero. Entonces, ¿qué hace? Espera que llegue la mamá ya tarde y no hizo la tarea porque no entendía cómo. Ya a lo mejor les ha pasado, a mí me pasó también. Les cuesta tener ideas porque generalmente son bastante inseguros, entonces se basan en las ideas de los demás, por eso que no tienen confianza, no tienen seguridad, ¿ya? Y eso es algo que hay que trabajar muchísimo, que les permita la autorregulación y la confianza. Y no toman la iniciativa, por supuesto. Ellos siempre esperan a ver qué hace el compañero para ir haciéndolo también. Les ayuda mucho el trabajar colaborativamente o cooperativamente porque van mirando lo que hacen los demás o continúan con, como siempre hay un jefe de equipo, lo que le diga el otro. Entonces van aprendiendo también por modelado. Cuando el problema es por memoria de trabajo, son estudiantes que les cuesta obviamente tener el recuerdo de muchos contenidos o muchos aprendizajes. Por ejemplo, olvidan números, la tabla de multiplicar, la tabla periódica, les cuesta hacer la secuencia para resolver un problema o la secuencia que hay que hacer para poder desarrollar una suma, etcétera. Se les pierde la reserva, en fin. Pierde la noción de lo que está haciendo y hay que estar constantemente conectándolo. Entonces, cuando el profesor no es un profesor de acompañamiento y mediación durante el proceso, sino que es más bien un profesor que está adelante dirigiendo desde el data o desde el pizarrón, esos son niños que terminan la clase y recién están tomando el lápiz y están todavía esperando que les venga el insight para poder comenzar. Entonces, cuando nosotros no nos paseamos por la sala y no visualizamos que hay niños que tienen este tipo de disfunción, obviamente el proceso es muy importante aquí, por lo tanto no se nos puede ir.
¿ya? Olvidan los objetivos de las tareas que tienen que hacer y les cuesta mantener la atención y obviamente no solamente para empezar, sino que también para poder terminar su trabajo. La planificación y organización, cuando les falla esta organización ejecutiva, obviamente son niños que mentalmente creen que son capaces, organizan mentalmente un proceso, pero cuando lo llevan a cabo, como dice ahí, subestiman ya la tarea y eso hace que no alcanzan a terminar. Son típicos niños que entregan la tarea atrasada o que no la entregan, ¿ya? Y no logran llegar a término en algún trabajo. También entremezclan los pasos, por ejemplo, como no se organizan bien y no planifican su trabajo, cualquiera sea, ni siquiera estamos hablando de método de proyecto ni nada de eso, estamos hablando de las tareas diarias que surgen en el día a día dentro del colegio o también en la casa. Entonces, cuando no son capaces de planificar, se saltan pasos, se pierden y eso hace que finalmente la tarea o no quede bien o no la terminen porque se pierden en el camino y empiezan a sentir que es muy difícil y por lo tanto retroceden y finalmente no lo hacen. Son los típicos niños que olvidan hacer los trabajos, las tareas, ¿cierto? O que se olvidan de cosas que usted en la cosa doméstica les pide, ¿ya? Y que en el día a día tiene que estárselo repitiendo 3 o 4 veces. Se quedan enganchados, ¿cierto?, en los detalles y pierden la mirada sistémica. Para planificar una tarea, para planificar un proyecto o un desafío cognitivo, lo primero que tenemos que hacer es mapear sistémicamente lo que debemos hacer y lo que necesitamos para hacerlo. Y eso es lo que falla en este niño. Y una vez que sabemos lo que tenemos y necesitamos, organizamos los tiempos, buscamos los recursos y procedemos a la acción. Si nosotros no le damos esa posibilidad en la clase, ¿ya?, de poder ser autodirigir su proceso, que tome sus decisiones, que organice su trabajo, sino que le damos todo hecho, obviamente no estamos contribuyendo a mejorar esa disfunción. En la organización de los materiales, bueno, son niños que les cuesta ser ordenados, en general olvidan sus cosas, no tienen ordenado ni su casillero, ni su banco, la mochila es un desastre. Yo tenía uno así, que ya no usa mochila, porque si no yo creo que la tendría igual como un desastre. Pierden las cosas con frecuencia, son los típicos niños que llegan con la mitad de la mochila a la casa, no traen la lonchera, o llegan al colegio con la mitad de las cosas y tienen que llamar a la mamá para que les traiga lo que se les quedó, ¿cierto? Son niños que en general les cuesta todo lo que tiene que ver con la organización. Y finalmente, la monitorización, y que es súper importante y tiene que ver con la metacognición, les cuesta ser capaces de ir mirando y remirando su proceso en la medida que van avanzando. Por lo tanto, al no ser capaces de evaluarse y autoevaluarse, finalmente no visualizan logros ni mejoras en su proceso. Ya les cuesta reconocer y controlar también todo lo que tiene que ver con aspectos emocionales y de su comportamiento. Es decir, de la forma en que yo reacciono ante ciertas situaciones, finalmente si yo no soy capaz de evaluar mi comportamiento, no aprendo a cómo debo ir haciéndolo correctamente más adelante. Entonces, estos estudiantes se caracterizan por ser estudiantes que no quieren aprender desde las funciones ejecutivas que hemos visto, pero no quieren no porque no me da la gana, es porque no tienen motivación por aprender. Y esto podría ocurrir solo en la clase de matemática o podría ocurrir solo en la clase de química, ¿cierto? Entonces no quiere porque no le encuentra el sentido, porque sienten que eso no les sirve, ¿ya? Y que lo único que hacen es aprendérselo de memoria. También están los estudiantes que no saben cómo, y ahí hay una tremenda responsabilidad, no solo de los adultos que conforman la familia, que son los primeros en estimular la función ejecutiva, sino también de los docentes que están acompañando a estos estudiantes en sus 12 años de estudio. No saben cómo aprender y no les hemos enseñado cómo aprender, no les hemos hecho visualizar su proceso, qué les resulta más fácil, cómo aprenden mejor, ¿ya? Y otros que son los que no pueden aprender.
Y los que no pueden aprender están asociados a aquellos niños que requieren de una atención complementaria, de neurólogo, de psicólogo, de psiquiatra, etcétera. Pero no es que no puedan y no pueden, sino que si no pueden, también tenemos que ser capaces de ver cómo lo logramos, hasta dónde podrán lograr, porque no es que están aquí y no pueden más, no, siempre va a haber la posibilidad de ir un poco más arriba y de ir estableciendo ese andamiaje tan importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Se pueden educar? Ya vimos que sí. ¿Y cómo las educamos en la escuela? Bueno, tenemos que transformarnos en la cultura de las funciones ejecutivas. Esto tiene que ser un centro importantísimo como desafío de trabajo, ¿ya? ¿Qué necesitamos? Necesitamos centrarnos en la educación emocional, que es importantísima dentro de la función ejecutiva. Necesitamos desarrollar autonomía en nuestros alumnos, y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos darles tiempo para que se hagan cargo de su aprendizaje y enseñarles cómo lo tienen que hacer, ¿ya? Necesitamos técnicas para que ellos aprendan a pensar y además visibilicen cómo lo hacen, que se evalúen ellos mismos para que vean qué es mejor y qué es peor para cada uno. Y obviamente necesitamos remirar la metacognición como una herramienta pedagógica, no como una función que ayuda a, ¿cierto? Que está por ahí en alguna parte, que es un conjunto de cosas que me permiten a mí un algo, ¿ya? Sino que tenemos que entender que es una tremenda herramienta de la cual nosotros nos podemos valer. La cosa es cómo en historia yo hago una clase que promueva esto. Porque si yo promuevo las funciones ejecutivas, el contenido lo va a poder tomar después, en cualquier momento y en cualquier parte. Pero si yo me centro en la punta del iceberg que vimos el otro día, va a ser un cúmulo de contenidos que algunos los van a manejar muy bien y lo van a conectar muy bien y lo van a llevar a la práctica, les va a hacer sentido, pero hay muchos que solo va a entrar por aquí, va a pasar por acá y va a estar presente para hacer una prueba. Entonces, importancia para la escuela, la autorregulación, y que tiene que ver con la autogestión. Si tenemos niños que son capaces de autorregular su proceso de aprendizaje, hacerse cargo, obviamente que vamos a tener la mitad del tiempo ganado. ¿Qué necesitamos? Pasar de la disciplina externa a la autodisciplina, permitir a los estudiantes que se empiecen a hacer cargo de su autocontrol dentro del aula, ¿ya? Y para eso hay que enseñarlo, eso se aprende, eso se educa, ¿ya? Y tiene que ver mucho con el modelado, tiene que ver con esas reglas, ese encuadre, ese rayado de cancha que hacemos, ¿cierto? Y que además facilita y beneficia el clima de aula. Necesitamos pasar de esa motivación externa que promueve el profesor, igual que la disciplina, ¿cierto? Porque los niños se quedan callados cuando el profesor dice, silencio, está hablando muy fuerte, cállese, y el profesor está todo el rato así. En la motivación exterior es lo mismo, es el profesor el que los está diciendo por qué tienen que estar motivados, por qué es tan importante esto, pero nace de él. Esto es cómo voy a ir acercando el contenido para que les haga sentido, porque eso les va a llevar a una motivación intrínseca inmediata, ¿ya? Y los desafíos entonces cognitivos tienen que tener sentido de realidad. Ah, entonces esto me serviría para... Ah, esto se usa en... O sea que si yo hago esto, me permite esto otro, ¿ya? Entonces pasar de la motivación exterior a la automotivación, que él le encuentre el sentido, pero eso también lo tenemos que educar, que cada vez que él se encuentre con un desafío escolar, él le encuentre la motivación de manera automática, ¿ya? Un aprendizaje que en vez de ser dirigido por el profesor, ¿qué tienen que hacer primero? ¿Qué tienen que hacer después? ¿En qué van? Terminen, avanzaron, ya terminaron, ahora la A, la B, la C. No, autoaprendizaje. Dar los tiempos para que ellos se organicen, para que ellos se planifiquen, para que ellos regulen los tiempos, ¿ya? Pasar de una regulación emocional exterior a una autorregulación que controla el comportamiento y además les permite la vinculación con otros compañeros y mejora y beneficia el clima de aula y el ambiente de aprendizaje. Y pasar de la obediencia, ¿cierto? Del sí profesor, ya profesor, terminé profesor, a la autonomía. Ya que los niños están con, ¿y qué tengo que hacer ahora? Ya terminé, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo lo hago? No, autonomía.
en el aprendizaje. Y esto se logra si las otras funciones que vimos antes no son disfuncionales, sino que son funcionales. Es decir, las tienen como capacidad y herramienta para permitir este auto, ¿ya? Entonces, quisiera saber, ¿cómo sienten ustedes que logran incorporar el trabajo de aprender a aprender en el aula? ¿Y qué dificultades han tenido al respecto?